Entonces, ustedes pueden ver acá una lámina donde vemos el monitoreo, el monitoreo hemodinámico básico invasivo. Nosotros tenemos monitoreo hemodinámico invasivo, no invasivo y semi-invasivo. Lo que vamos a tratar acá es el monitoreo invasivo, que es el que tiene más precisión. Sin embargo, ustedes saben que todos los dispositivos y monitoreos se complementan. ¿Ok? Entonces, acá en este monitoreo básico invasivo que consta de línea arterial, donde ustedes pueden ver acá la presión de pulso, la pulsatilidad, ¿no? Reflejado acá en la presión arterial y la presión media, y también pueden ver acá la PVC que, que se transmite a través del catéter venoso central, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a un monitoreo básico que ustedes siempre van a ver en un paciente que no está críticamente enfermo. Pero en la unidad casi el 25-30% son pacientes que están críticamente enfermos y necesitan de un soporte o un monitoreo avanzado. Entonces, para nosotros lograr obtener ese objetivo, nosotros tenemos que echar mano de otros dispositivos como es el catéter de arteria pulmonar. Entonces, el catéter de arteria pulmonar, que ustedes ven una línea amarilla acá que da un trazo de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, ya vendría a ser un dispositivo que nos permite obtener un monitoreo avanzado en aquellos pacientes que están críticamente enfermos. Entonces, el catéter de arteria pulmonar, también llamado Swan-Ganz, es un catéter balón. En la punta tiene un balón, un globo, que se insufla por una jeringa que tenemos acá, que contiene 1,5 mililitros, ¿no? Y esto logra acuñar o ocluir la arteria pulmonar para detectar la presión capilar. La presión capilar, ¿ok? También tiene otros lúmenes que nos va a permitir infusión de medicamentos, medir la presión distal de la punta del catéter, ¿no? O medir la presión en la aurícula derecha con el lumen proximal. Y también tiene un termistor que va a transmitir el cambio de temperatura que se va a ejercer cuando nosotros inyectamos un bolo de cloruro o de dextrosa en la aurícula derecha y va a medir el cambio de temperatura que va desde la aurícula derecha hasta la punta del transmisor que está acá, a 1 centímetro de la salida. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver acá otro monitoreo con catéter de arteria pulmonar, ¿no? Donde estamos registrando la presión de la arteria pulmonar. Una vez que insuflamos el balón que les he comentado, vamos a ver que hay un cambio de la morfología. Se hace la curva plana en forma de M, y esto vendría a ser la presión de oclusión de la arteria pulmonar. ¿Ok? Bueno, esto se usa hace más o menos 50 años. Acá hay tres personajes importantes que hicieron, que desarrollaron el catéter de arteria pulmonar, que es Swan, Ganz y Forrester. Introdujeron un catéter por termoilusión con un balón en la punta. El balón le permite al catéter navegar por las cavidades derechas. Los primeros datos con este uso de catéter eh, mostraron pues un aumento de la mortalidad y sugirieron fuertemente su retirada, pero sin embargo, después de otros estudios se han visto que no habían beneficios significativos, ¿no? Las conclusiones eran neutrales, pero ya en los últimos años se han venido haciendo más estudios, ¿no? Y se ha visto que el uso puede mejorar la supervivencia en el paciente con choque cardiogénico, ¿ok? Si hablamos de choque cardiogénico, porque también hay usos en otros escenarios. El monitoreo con catéter de arteria pulmonar, ¿en qué consiste? Pues es un procedimiento invasivo, miren, que es el catéter que les he mostrado anteriormente. Podemos tener un acceso yugular derecho habitualmente, se hace por acceso yugular derecho, puede ser subclavio también o puede ser femoral, ¿ok? Entonces se introduce, ¿no? Más o menos unos 15 a 20 centímetros en la aurícula derecha. Una vez que está en la aurícula derecha, se infla el globo y después de unos minutos se espera que se vaya acomodando, se introduce un poco más con giros horarios o antihorarios para que pase el anillo tricuspidio y después poder haber pasado el anillo, captamos la presión del ventrículo derecho, luego la presión de la arteria pulmonar, y cuando el globo se infla y obstruye completamente una de las ramas pulmonares, vamos a ver que la curva de presión cambia, se hace plana, ¿no? Y esto representa la presión de cuña de la arteria pulmonar o el capilar pulmonar. Es importante tener en cuenta la anatomía. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver las zonas de West, donde debemos dejar
específicamente o idealmente el catéter de arteria pulmonar? Pues se indica que tiene que quedar en la zona 3 de West, que corresponde a esta área del pulmón, en la parte más inferior, donde la presión arterial es mayor que la presión venosa y la presión venosa mayor que la presión alveolar. Sucede lo contrario en el ápice del pulmón, donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial y esta mayor que la presión venosa, ¿no? Entonces va a haber mucha variabilidad cuando llega el catéter de arteria pulmonar acá. Entonces nosotros tenemos que dejarlo idealmente en la zona 3. ¿Por qué digo idealmente? Porque a veces queda en la zona 2 y tenemos buen registro de curva de presión con poca variabilidad y nos quedamos solamente ahí, ¿ok? Entonces acá ustedes pueden ver esta es una foto, una imagen que hemos captado, ¿no? Del internet, ¿no? Donde vemos que el catéter de arteria pulmonar está en la zona 2 de West, ¿no? Justamente acá, en la zona 2 de West. Y bueno, y ahí se registran buenas presiones, no se necesita introducir más. Pero ya algunos, por ejemplo, como acá en esta placa que es real de un paciente posoperado, ustedes pueden ver acá los campos pulmonares, pueden ver que el Swan-Ganz ha ido por yugular izquierda, ¿no? Ha dado la curva y se ha introducido acá la rama pulmonar derecha, inferior derecha, pero se ha quedado solamente en la zona 2 de West. Y acá ustedes pueden ver un drenaje pleural. Ahora, en esta otra imagen, por ejemplo, ha ingresado por el acceso yugular derecho, ha hecho la curva perfecta, ha pasado la arteria pulmonar, hemos introducido más y hemos llegado prácticamente hasta la zona 3 de West. Está bien abajo. Este es ya el diafragma, este es el pilar diafragmático, o sea, está bien introducido el catéter de arteria pulmonar. Nosotros teníamos duda acá, por eso tuvimos que introducir bien el catéter pulmonar y esta placa que ustedes lo ven blanca, a diferencia de esto, es porque acá hay un edema agudo de pulmón. Significa que el capilar es más de 18 milímetros de mercurio. Entonces, por eso es que se ve blanco, eso es puro líquido en los pulmones, ¿ok? Eh, Cuando introducimos mucho el catéter de la arteria pulmonar, las complicaciones que podemos tener es que se rompa la arteria o que se trombose también la arteria pulmonar, ¿ok? Entonces, a veces no es necesario que pase hasta la zona 3 de West, pero es la zona ideal. Los objetivos, pues, el catéter pulmonar va a permitir el registro Recording de las in progress. presiones intracavitarias y del sistema vascular pulmonar. Nos va a permitir tener un gasto cardíaco por termodilución, que viene a ser el gol estándar actualmente. El registro de las oximetrías, yo puedo obtener mediante el catéter Swan-Ganz la saturación mixta de la arteria pulmonar. Voy a hacer los cálculos hemodinámicos para ver cómo están mis variables, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Las indicaciones, acá ustedes pueden observar varias indicaciones que tiene o su uso del catéter arterial pulmonar, pero en resumen, nosotros lo utilizamos en pacientes, por ejemplo, que tienen distrés respiratorio y que queremos descartar que una de las causas no es congestión pulmonar, tenemos que utilizar el catéter arterial pulmonar, porque en los criterios de Berlín, que es para distrés respiratorio, está también excluir que no sea una congestión pulmonar, ¿ok? Entonces, si introducimos el catéter y vemos que el capilar está menos de 18, no es congestión pulmonar. Lo utilizamos también para pacientes en falla cardíaca. Lo utilizamos también en aquellos pacientes que que tienen choque cardiogénico para hacer el fenotipado y la estratificación. En trasplante cardíaco para que el paciente veamos si es candidato, ver cuánto tiene de hipertensión pulmonar el paciente y si podemos tener una vasorreactividad. En pacientes que tienen soporte circulatorio, estamos hablando de balón de contrapulsación, de dispositivos de membrana, de Centrim, que vamos a verlo posteriormente, ¿ok? También existen sus contraindicaciones. Hay algunas que son absolutas, por ejemplo, la estenosis tricuspidio pulmonar no nos va a permitir pasar el catéter de arteria pulmonar. Una prótesis tricuspidia biológica podría pasar, una plastía también, pero si tienes una prótesis mecánica no va a poder pasar. Masas intracavitarias, ya sean tumorales, trombos o vegetaciones, también es una contraindicación porque va a generar embolización. Y las relativas pueden ser algunas arritmias que sean refractarias, porque cuando pasamos por el catéter por el ventrículo derecho, rápidamente es muy arritmogénico. Si yo tengo una taquicardia mayor de 120, también no se recomienda. Las coagulopatías que implican alto riesgo de sangrado. Presencia de dispositivos cardíacos colocados en la derecha que tengan menos de un mes, como por ejemplo marcapasos. Pacientes en bloqueo de rama izquierda es una contraindicación relativa. Los requisitos: tener consentimiento informado, el médico asistente responsable del procedimiento, hay un monitoreo de electrocardiograma continuo porque puede hacer eventos de arritmia, tenemos que tener un desfibrilador porque se puede hacer una taquicardia ventricular también sostenida, es impulso, entonces hay que cardiovertirlo al paciente, pero muchas veces solamente retirando el catéter se autolimita la taquicardia ventricular.
el equipo de intubación orotraqueal porque podemos tener intercurrencias o perforar el ventrículo derecho. Tenemos que tener el set de material para catéter de Swan-Ganz, y también tener el set de materiales para hacer el cálculo del gasto cardíaco, ¿ok? Del gasto cardíaco. Muy bien. Ya hemos comentado un poco, inserción del catéter. eh, Se introduce más o menos unos 15 a 20 centímetros y luego se infla con 1,5 mililitros de aire, ¿no? A partir de ahí ya el catéter va a empezar a navegar, ¿no? Ahora, hay dificultades cuando tenemos una insuficiencia tricuspidia severa o masiva, ¿no? Donde te rebota, te aleja el catéter del anillo tricuspidio, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades nosotros hemos tenido que hacerlo guiado con ecocardiografía, ¿ya? Pero siempre lo hacemos acá en hemodinámica. No, no vamos al servicio de, perdón, lo hacemos en la UCI, no vamos al servicio de hemodinámica, ¿no? Siempre lo hacemos solamente guiado por imágenes o por la curva de presiones. Esto es importante, ustedes lo tienen que reconocer, ¿no? Como es que tenemos que poner el cero también para poder cerar bien la arteria, el lumen de la arteria pulmonar. Entonces hay que buscar una línea, una línea referencial o el punto cero que va a estar, que va a conformar dos líneas trazadas, una vertical y otra horizontal. La vertical va a ser una línea a nivel del cuarto espacio intercostal y la otra una línea media axilar. Más o menos queda a nivel de la aurícula derecha el punto C. Y tienen que tener su bolsa infusora mm, de cloruro, ¿no? Con una presión de 300 milímetros de mercurio para evitar que la sangre se regrese porque hay presión, ¿no? Entonces, y que se mantenga cerrado. La posición del paciente se refiere a realizar mediciones de cúbito dorsal. El líquido que se utilizan 10 mililitros en bolo, ¿no? De cloruro o de dextrosa, pero el principio es que esté esta temperatura 10 grados por debajo de la temperatura del paciente. Ese es el principio. También puede ser una agua fría, ¿no? Que esté a 5 grados, ¿no? Lo único que disminuye es o qué beneficio tendría esto es de que disminuye el error del cálculo del gasto cardíaco. Condiciones de la validación de la presión en la arteria pulmonar. Al inflar y desinflar el balón deben aparecer las curvas de presión capilar y pulmonar respectivamente, ¿ok? Tenemos que hacer ese inflado y desinflado para ver que aparezca la curva de la arteria pulmonar y nuevamente aparezca la curva de Cuña. Bueno, también otro requisito es que aparezca la morfología de la presión de Cuña. Hay que hacer un control radiográfico donde el catéter se aloje en la zona 3 de West, como le habíamos comentado, pero no, a veces no es imprescindible que llegue a esa zona. El monitoreo nos va a permitir tener todos estos valores. La PVC, la presión del ventrículo derecho, la presión de la arteria pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar, el capilar pulmonar, el gasto cardíaco por termodilución, el índice cardíaco, que ya lo calculamos con el área de superficie corporal, la presión de la aurícula izquierda de manera indirecta, ¿no? La saturación venosa mixta, y también podemos estimar la presión diastólica final del VI de manera indirecta también. Porque recuerden que como todo es como una tubería, entonces la presión del ventrículo izquierdo es parecido a la presión de la aurícula izquierda y esto es parecido a la presión capilar. Entonces podemos estimarlo aproximadamente. Entonces, aquí, para que ustedes no se olviden, miren, lo que está marcado en celeste es la presión de la aurícula derecha, ¿ok? Una onda plana. Después tenemos la presión del ventrículo derecho, una onda picuda, donde tenemos un ascenso rápido y un descenso rápido. Y después en rojo tenemos la curva de presión de la arteria pulmonar, donde vemos un ascenso rápido, pero un descenso lento. Por el descenso lento es porque ya la arteria pulmonar tiene una resistencia. Entonces acá se ve una muesca, la cual podemos identificarlo y podemos cerciorarnos que es la presión de la arteria pulmonar. Y después, luego tienen ustedes un aplaneamiento de esta onda, ¿no? La cual vendría a ser ya la presión de oclusión o el capilar. ¿Cómo lo medimos? Bueno, trazamos una línea que se llama punto Z. Tenemos que tener como referencia el electrocardiograma, la onda R, el final de la expiración que vendría a ser acá en esta curva amarilla y la curva de presión de oclusión de la arteria pulmonar que vendría a ser esta curva, ¿no? Entonces, que coincidan estos tres puntos, vendría a ser esta la línea Z. Entonces, cuando nosotros hemos medido, vimos que el capilar estaba en 31, ¿no? Ese capilar está alto, lo normal, como habíamos visto ahí, es de 10 a 12.
También nos puede dar todas estas variables hemodinámicas que ustedes los pueden revisar posteriormente, ¿no? Como la resistencia vascular pulmonar, el gradiente transpulmonar. Por ejemplo, si queremos tomar una de las variables para poder predecir los pacientes que van a ir a trasplante pulmonar, cuando nosotros hacemos el cálculo y vemos que la resistencia vascular pulmonar es más de 2,5 unidades Wood, vemos que hay un incremento de la mortalidad post-trasplante cardíaco. Otra variable, si la gradiente transpulmonar es mayor de 12, también aumenta la mortalidad en trasplante cardíaco. Igual la gradiente transdiastólica pulmonar, ¿no? Todo esto se saca haciendo una suma y resta, ¿no? De lo que son las variables de la presión media menos el capilar, de la presión en la aurícula menos la presión capilar. También podemos sacar el poder cardíaco que se utiliza para estimar el paciente en choque cardiogénico. Por acá hay otras variables que son el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, ¿no? Que ya son para pacientes que van a ir a dispositivos de asistencia ventricular, ¿ya? Ahora les voy a mostrar los dispositivos de asistencia ventricular. Esto también nos permite ver calcular el delivery de oxígeno, que viene a ser el DO2, y el consumo de oxígeno, que viene a ser el VO2. También nos permite calcular el porcentaje de extracción de oxígeno de la sangre arterializada, el porcentaje de oxígeno de la sangre arterializada, que tendría que ser entre 25 a 30%. Cuando hay una extracción alta, significa que hay mucho consumo de oxígeno en la célula, y eso se traduce en hipoxemia, ¿no? A nivel celular. El catéter de arteria pulmonar también nos permite hacer el fenotipado, ver si es que la falla es del ventrículo derecho o es del ventrículo izquierdo o es de ambos, ¿ok? Aquí tenemos en un monitoreo de catéter de arteria pulmonar un paciente que está con ECMO, un paciente que está con una membrana de oxigenación intracorpórea, que es un dispositivo mecánico. Entonces, ustedes van a ver ahí cómo es la curva, ¿no? Ahí están entrando al ventrículo derecho, ¿no? Es una curva rápida y un descenso rápido también, no les comenté. Igual sigue siendo el ventrículo derecho, ascenso rápido y descenso rápido. Aquí el catéter ya entró a la arteria pulmonar, ven cómo es que el descenso es más lento, ¿ok? Acá estamos optimizando la escala, sigue siendo la misma curva de arteria pulmonar, vemos acá este notch que representa la arteria pulmonar bien definida, esta muesca se llama notch, y es porque hay resistencia en la arteria pulmonar. Y al último, cuando llega a ocluir la arteria pulmonar, se aplana nuevamente la curva. Y esto viene a ser el capilar o la oclusión de la arteria pulmonar. ¿Ok? Pues les he traído esto porque no es así nada más no se ve. Este es un paciente que está en ECMO y estamos haciendo el monitoreo. ¿Ok? Las presiones son bajitas, solamente el catéter lo utilizamos en este escenario no para hacer gasto cardíaco, ni para medir presiones del ventrículo derecho, ni de la arteria pulmonar. Solamente nos sirve para medir la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que vendría a ser el capilar. Aquí hay otros monitoreos, por ejemplo, pero ya es lo que estamos haciendo es ahí un gasto cardíaco por dermodilución, ¿no? Acá pueden ver el área bajo la curva, ¿no? Esta parte que está sombreada de verde vendría a ser el área bajo la curva, ¿no? Entonces, todo lo que está por debajo es el gasto cardíaco. Mientras más área bajo la curva hay, el gasto cardíaco va a ser menor. Y si el área bajo la curva es menor, es más pequeña, el gasto cardíaco es mayor. Significa que es inversamente proporcional al área bajo la curva el gasto cardíaco, ¿ok? Esto es se hace mediante una fórmula que se llama Stewart-Hamilton, donde vemos el cambio de temperatura del bolo que se aplica en el en la aurícula derecha, ¿ok? Hay una constante, ustedes tienen que reconocer que para cada líquido hay una constante y se coloca acá. El, el 0,532 es para agua fría y el 0,586 es para agua normal, para un cloruro que ustedes lo tengan a temperatura normal. Hay algunos modelos, unas curvas ya bien definidas, por ejemplo, en lo que representa el gasto cardíaco. Esto es gasto cardíaco por termodilución. El gasto cardíaco normal es esta curva roja, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver acá si sombreamos todo por debajo de la curva, vendría a ser un área pequeña, ¿ok? El gasto cardíaco bajo o pobre es la curva celeste. Aquí ven acá, la curva celeste. Es una área es una curva donde se prolonga, ¿no? Y tiene mucha área bajo la curva. Y el que es asociado a una regurgitación tricuspidia es la que se prolonga mucho más, porque la sangre en vez de irse con el bolo de agua hacia adelante, se va hacia atrás, entonces tarda mucho, ¿ok? Entonces, esto es lo que corresponde a monitoreo avanzado
al final ustedes pueden hacerme las preguntas para poder un poquito en claro, ¿no? Pero estoy avanzando un poquito porque esta parte es un poco tediosa, es donde tenemos más contenido, ¿ya? Eh, lo otro que viene también en esta misma ponencia es conocer los dispositivos de asistencia circulatoria y su uso en el cuidado cardiovascular. Entonces, primero hay que saber la definición de asistencia circulatoria mecánica. Estos dispositivos son dispositivos capaces de generar flujo circulatorio para sustituir parcial o totalmente la función del corazón. Esto significa que va a suplantar el gasto cardíaco. El dispositivo lo que va a hacer es reemplazar, suplantar el gasto cardíaco del corazón nativo de manera parcial o de manera total. Cuando es de manera parcial es un soporte circulatorio y cuando es de manera total es una asistencia ventricular. Repito, cuando es de manera parcial es un soporte circulatorio, pero cuando es de manera total es una asistencia ventricular, ¿ok? Entonces, el corazón es una bomba finita, ¿ok? Entonces el modelo está hecho de acuerdo al corazón nativo, ¿no? Entonces, nosotros cuando llegamos a hacer un ejercicio máximo, podemos nuestro corazón llevarlo hasta watts de potencia. Igual estas bombas también tienen esa potencia, ¿ok? Miren, esta curva que nos reporta acá esta revista que es del JAT, ven que conforme han ido pasando los años, se han ido incrementando el número de centros que hacen soporte circulatorio. Pero a pesar de ello, la sobrevida no disminuye significativamente, sigue siendo entre 40 y 50%, significa que la mortalidad está por encima de 50, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe esto? A falta de entrenamiento, no solamente es que se incrementen más centros, se tiene que hacer más entrenamiento, se tiene que hacer más experiencia, pues es un poco de todo, ¿no? Es un poco de todo, ¿ok? ¿Cómo se clasifican los dispositivos? Nosotros podemos tener dispositivos para el lado derecho del corazón, como el Impela RP, lo tenemos acá, en el Perú, perdón, no lo tenemos, ¿ok? El Thunder Heart RAPA no lo tenemos tampoco. El ECMO veno arterial, esto sí lo tenemos acá, ya lo voy a mostrar en qué modalidad lo tenemos. Y para el lado izquierdo tenemos el balón de contrapulsación, que eso ustedes lo van a escuchar en todas partes del Perú. El Impela CP, tenemos acá el Impela CP, solamente se han puesto en 2 o 3 oportunidades en el Perú. En el INCOR no se ha logrado poner, pero en forma particular sí se ha puesto. El Thunder Heart para izquierda también, el ECMO veno arterial también sirve para el lado derecho y es el lado izquierdo. El ECMELA, que es la fusión del Impela con la membrana de oxigenación, por eso se dice ECMELA, ¿ok? Son dispositivos tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Entonces, ustedes acá en este gráfico pueden ver la combinación, ¿no? La combinación que el dispositivo puede servir para el lado izquierdo como soporte o para el lado derecho. Ahora, por su tiempo, esto es importante que ustedes lo capten, lo tengan, lo lleven a casa, porque aquí está la clasificación de cómo estos dispositivos se clasifican, ¿no? Por el tiempo pueden ser de corta duración, ¿ok? Y corta duración es de 7 a 10 días, o sea que el dispositivo solamente lo va a utilizar 7 a 10 días. Por encima de esos 10 días ya no está recomendado y comenzamos a tener múltiples complicaciones. También podemos tener de mediana duración y de larga duración. Mediana duración es hasta 30 días y larga duración es por encima de un año hasta 10 años, ¿ok? También yo puedo tener, por el tipo de flujo, los dispositivos pueden dar flujo pulsátil como el balón, podemos tener un flujo centrífugo y continuo como la membrana de oxigenación extracorpórea, como el Centrima, y también podemos tener un flujo radial como el Harmony 3 que ya les voy a mostrar, o el Impella, perdón. ¿Ok? La posición de la bomba, miren, la posición de la bomba se va a estar asociado si es que el, si es que el motor, o bueno, o la bomba está dentro del paciente, en la barriga, encima de la barriga o lejos del paciente. Entonces va a ser intracorpóreo como el balón de contrapulsación, extracorpóreo como el Thunder Heart porque está encima de la barriga, y paracorpóreo encima de la barriga y extracorpóreo es el ECMO. Las técnicas, nosotros podemos poner los dispositivos por técnicas percutáneas como el Impela, como el ECMO, o quirúrgicas como el Centrima. Y por la cantidad de flujo, ¿no? Hay unos que son de bajo flujo y otros de alto flujo. Acá, para que ustedes lo vayan reconociendo, por ejemplo, tenemos en la figura A el balón de contrapulsación, es un globo que se va a alojar a nivel de la aorta torácica, más o menos 40 centímetros de volumen del globo, es de látex o de poliuretano, resistencia a la fricción. En el B, ustedes tienen el Impela,
que es un dispositivo como un pigtail que tiene, como le llaman el pigtail o cola de cerdo, ¿no? Que tiene, se va a alojar en el ventrículo izquierdo y va a drenar sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, así, conforme señala la flecha. Y después tenemos el Thunder Heart, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? El ECMO, que es lo que un poquito más vamos a hablar, porque es el dispositivo más frecuente que tenemos. Podemos tener un ECMO periférico donde la canulación es vena femoral derecha y arteria femoral izquierda. Podemos tener un ECMO central donde la canulación es directamente a la aorta, o sea, se perfora la aorta, se pone unos puntos en la aorta y se deja la cánula arterializada en la aorta. Y el otro se drena de la aurícula derecha, ¿no? ¿Quién va a drenar eso? El motor que está acá. Esto es una bomba que va a drenar y lo va a inyectar hacia acá, hacia la membrana de oxigenación. Se oxigena la sangre, se arterializa, como decimos algunos, ¿no? Y la entrega al corazón, nuevamente la entrega al sistema circulatorio ya oxigenada. Si se dan cuenta, va a bypassear el pulmón, no pasa la sangre por el pulmón, ¿ok? Igual acá, ¿no? También puede ser otro tipo de acceso periférico que pueda utilizarse, como es el axilar o eh, el subclavio. Entonces, acá, por ejemplo, perdón, ustedes pueden ver aquí los diferentes dispositivos que les he mencionado anteriormente y cada uno tiene su perfil, ¿no? O sea, si es que nos ayuda en el soporte del lado izquierdo o lado izquierdo o lado derecho del corazón. Solamente para mencionar algunos detalles, por ejemplo, el balón de contrapulsación me va a aumentar el gasto cardíaco 0,5 a 1 litro. Probablemente ese sea su tendón de Aquiles, porque es un flujo pulsátil que es muy bien llevado por la circulación espontánea, pero no me va a dar mucho flujo, es de bajo flujo. El Impella depende de las revoluciones y a la cantidad que yo le ponga, puedo hacer de 2,5, 3,0 hasta 5,0 de flujo. El Thunder Heart puede ser entre 4 a 5 litros, el ECMO puede ser entre 4 hasta 10 litros, ¿no? Eh, Las complicaciones son propias de la técnica de inserción, también vamos a estar entre el extremo entre sangrado y trombosis en todos estos dispositivos. Bueno, en las indicaciones para hacer uso de estos dispositivos de corta duración está de plano el choque cardiogénico. El choque cardiogénico es una entidad donde el corazón fracasa. El corazón fracasa por una injuria y lo más frecuente, el prototipo, es por un infarto. Entonces, cuando el infarto toma más del 45% de la masa del ventrículo, es donde el corazón claudica y ya no va a tener la competencia suficiente para inyectar sangre hacia los pulmones, hacia el cerebro, hacia el riñón, hacia el hígado, hacia la piel, ¿no? Entonces se va deteriorando el gasto cardíaco, va disminuyendo. Entonces el paciente va entrando a un choque cardiogénico que puede ser clásico, que es el estadio C, puede ser empeoramiento o deterioro, que puede ser el estadio D, o el extremo, que ya viene a ser un choque cardiogénico profundo, ¿no? Acá cada uno tiene variables clínicas, variables o marcadores bioquímicos y también variables hemodinámicas, ¿no? Nuevamente, ¿por qué es tan importante esta clasificación que se llama clasificación SCAI del choque cardiogénico? Año 2019 es esta clasificación. eh, Porque nos va a permitir estratificar al paciente y nos va a dar cuál es la mortalidad hospitalaria y la mortalidad a largo plazo. Mire, aquel paciente que llega en un choque cardiogénico estadio C, la mortalidad hospitalaria es de 21,5%. No es mucho, pero la mortalidad a largo plazo viene a ser casi 50%. Pero ¿qué pasa cuando el paciente llega en un estadio E, un choque cardiogénico profundo? La mortalidad es 90% y a largo plazo es 95%. Es una mortalidad muy alta, ¿ok? Entonces, las estrategias para el implante de estos dispositivos eh, del ECMO específicamente, este es un soporte puente, porque nos va a permitir ganar tiempo para buscar la causa por la cual el corazón se ha injuriado y poder revertirla de manera parcial o de manera completa. Entonces, acá están las causas de choque cardiogénico, que lo que nos lleva a choque cardiogénico, las causas. Puedo tener un infarto de miocardio, puedo tener una falla crónica eh, una falla crónica del corazón de forma aguda, ¿no? Debido a una falla biventricular por miocarditis, por cardiompatía crónica, por una cardiopatía infecciosa, séptica, ¿no? Por disfunción luego del trasplante cardíaco, una falla cardíaca del ventrículo derecho también,
un embolismo pulmonar, un TEC pulmonar también nos puede hacer un choque cardiogénico. Después que el paciente es operado, que se llama choque postcardiotomía, también puede ser un choque cardiogénico. Entonces, una vez que estamos en este escenario, pues el ECMO es el soporte que nos va a permitir hacer una recuperación del ventrículo. Pero si no se recupera, ¿qué pasa? Yo tengo que ver si es que el paciente es candidato a trasplante para darle otro soporte de mediana duración, ¿ok? O también puedo en el camino tomar una decisión y virar mi estrategia. Cuando el paciente hace paro cardíaco, también podemos entrar con ECMO en el contexto de arresto cardíaco. Y en arritmias graves también se considera esto. Hay contraindicaciones absolutas. Si es que el paciente tiene un daño irreversible, no cardíaco, ¿ok? Por ejemplo, cerebral, ya no está indicado un soporte, ¿ok? Porque la sobrevida, el pronóstico es malo. Si es que hay insuficiencia cardíaca irreversible, también. La insuficiencia aórtica no va a permitir manejar bien el dispositivo cuando hay una insuficiencia aórtica, porque todo se mete al ventrículo y lo va a terminar congestionando. Si es que el paciente tiene una disección de aorta, o sea, la aorta se ha roto, se ha disecado, pues no le puedo poner una cánula, puede empeorar el cuadro. Relativas, el paciente puede tener una coagulopatía, ¿no? El acceso vascular puede ser limitado al momento de punzar la arteria femoral, puede tener mucho calcio, sería una contraindicación relativa. La edad para nosotros mayor de 70 años ya es una contraindicación relativa, ¿ok? En el caso de un arresto cardíaco, si tiene un paro no presenciado o RCP más de 30 minutos, ya no es una indicación. Ahora, hablarles un poquito de cómo es este dispositivo de la membrana de oxigenación extracorpórea. La membrana consta de cánulas que vendrían a ser estas flechas celestes, de una bomba que vendría a ser este círculo y de una membrana de oxigenación que vendría a ser este rombo. Y también de otra cánula de reperfusión que vendría a ser la flecha roja, ¿ok? Es un gráfico sencillo donde ustedes pueden ver que se extrae sangre de la aurícula derecha mediante la bomba, se pasa por un oxigenador y se retorna a la aorta, que es a la circulación sistémica, ¿ok? Este, esta Este circuito tiene zonas o compartimentos, ¿ok? La zona uno va a ser negativa porque esta zona va a estar drenada, va a estar succionada, entonces va a ser negativa. La zona 2 va a ser la zona donde haya mayor presión, lo consideramos un P3 cruces porque la presión está entre 270 a 300 milímetros de mercurio. La zona 3 es un P2 donde la presión disminuye justamente porque al pasar la sangre por la membrana disminuye la presión. Y esto se acondiciona para que entre mejor la sangre a la arteria y no lesione la arteria, porque si entra con fuerza la sangre a la arteria puede disecarlo, puede romper la íntima y puede disecar la arteria, ¿ok? Entonces esa es la zona 3. Este es el monitor, la consola del ECMO, ¿no? Ustedes pueden ver acá algunas figuras. Significa que el rojo, por ejemplo, nosotros podemos dar un soporte venoarterial con el ECMO. El de acá, en verde, significa que yo puedo utilizar el ECMO como un dispositivo de asistencia ventricular. Este para cirugía mínimamente. Este es para soporte de veno-venoso, un paciente que esté en distrés respiratorio, falla catastrófica respiratoria también se usa el ECMO para poder rescatarlo de la falla. Y como removedor de CO2 también es muy bueno. Entonces, esta pantalla, no sé si alguna vez ustedes han podido ver, pero en esta pantalla podemos ver las revoluciones que podemos dar en la consola, el flujo que está generando y las presiones que se dan en los diferentes compartimentos. Habíamos dicho que la zona uno puede ser negativa, la zona 2 es bien positiva y la zona 3 ya vendría a ser la diferencia que se da cuando pasa por la membrana. También nos da la saturación y nos da la oxigenación de la sangre. Estas son las consolas. Este es un dispositivo Cardiogel, ¿ok? Este viene de Macket, ¿ok? Cardiogel de Macket, que viene es portátil, como si fuera de guerra, ¿no? Entonces es de la compañía de Macket. Eh, También tenemos las membranas de Macket. Estas son las características de la membrana, son Quadrox, las membranas son cuadradas. Cada membrana viene con un revestimiento, viene con un revestimiento. Ese revestimiento que es un anticoagulante activo que se llama Bioline, ¿ok? Se llama Bioline. Esto dentro de ello tiene una membrana donde son unos circuitos por donde va a pasar la sangre y se va a hacer un intercambio gaseoso. Mire, si nosotros hacemos un corte a la membrana, vamos a ver estas cañerías o estas tubuladuras. El gas va a pasar por dentro de las cañerías y la sangre va a pasar por afuera. Eso significa que voy a tener más área de intercambio al tener este tipo o este prototipo. ¿Ok?
¿Cómo se intercambian los gases aquí en la membrana? Sigue el gradiente de presión, o sea, de una zona de mayor presión va a pasar a una zona de menor presión. Entonces, yo tengo la fase gaseosa, donde hay una presión de oxígeno de 760, y la fase sanguínea, donde la presión es de 40, entonces va a pasar de un lado al otro, ¿ok? Entonces, como hay un área de perdón, un gas de mayor presión acá en la zona gaseosa, va a pasar al área venosa oxigenando la sangre. Y el CO2, como es en la sangre desoxigenada, va a estar alta, entonces va a pasar de un mayor gradiente a un menor gradiente, y así es como se intercambian los gases por difusión, por diferencia de concentraciones. Y también de paso va a salir agua, o que es producto del metabolismo. Hay otras membranas también, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Las Euroset, las Tesorin, las Medox, ¿no? Las Mipro. Y también hay diferentes consolas. Nosotros utilizamos más la de Cardiogel, que es la de acá, el número D. Pero también hay otras que pueden, la de Medtronic, que utilizan en Colombia, por ejemplo, ¿no? El Rotaflow, Rotaflow 2, que utilizan en Chile, en Santiago de Chile, ¿no? Entonces, estas son las consolas y sus centrífugas. Estas son las centrífugas, ¿ok? Estas son las centrífugas. ¿Ya? Yo les había mencionado que también el dispositivo consta de cánulas, entonces las cánulas venosas son más largas, las cánulas arteriales rodete acá que permite o evita que se desplace la cánula al momento de hacer la sujeción, ¿ok? La configuración les he comentado, ¿no? Una cánula que ingresa o sale de la vena, ¿no? De la vena, se va a la bomba, pasa por la membrana de oxigenación y después retorna a la arteria. Y también hay un introductor acá en la arteria, porque cuando ponemos una cánula de buen calibre, obstruye la arteria. Entonces hay que poner un perfusor. Esto se llama perfusor. Este que está acá es perfusor. Permite que la arteria no tenga isquemia. En la logística, para poder activar esto, está que tenemos que contar con un motín. Tiene que haber una coordinación, un líder. Se activa mediante esta coordinación. Vemos el material para la canulación, elegimos la cánula, arteriales y venosas, ponemos un bolo de heparina de 100 a 150 unidades por kilo, tomamos un control de esta heparina que hemos puesto con el TCA. Si es más de 350, se procede a la canulación. En el manejo, vamos a ver que una vez que ya se canuló, nosotros tenemos que estimar el flujo que tenemos que darle al paciente. Y el flujo es de 50 a 70 mililitros por kilo por minuto. Tenemos que también tener un balón de contrapulsación que descomprime el ventrículo izquierdo. Entonces va ECMO con balón de contrapulsación casi 100. También monitorizamos con un catéter de arteria pulmonar. Tiene que estar anticoagulado el paciente. eh, Luego que ya nosotros tengamos la mejoría del ventrículo mediante diferentes variables que ahora les voy a mencionar, se hace el destete, ¿ok? Entonces, para eso se tiene que hacer un protocolo que se llama Stopan. Se baja el flujo hasta menos de 1,5 litros por minuto y se ve si es que el corazón ha mejorado, ¿ok? Después, suspendemos la heparina, ¿no? Y se puede decanular en la cabecera, en la misma cama del paciente. Tenemos que seguir algunos objetivos siempre cuando hagamos soporte circulatorio. Tenemos objetivos de macrocirculación, como por ejemplo, mantener una presión media de 60 a 65. La pulsatilidad que ustedes ven de la línea arterial tiene que ser más de 10, no tiene que ser plana. La presión capilar menos 17, la PVC entre 10 y 12, el índice de pulsatilidad más de 1, el hematocrito más de 24, la hemoglobina más de 10 y plaqueta más de 100.000. Microcirculación, van a ver la saturación que esté entre 93 y 98, la saturación venosa central más de 55, que no es normal, ¿ah? Porque lo normal es más de 70, pero acá nosotros tenemos que acercarnos a lo más fisiológico. Y más de 55 sería lo suficiente para que la célula pueda oxigenarse adecuadamente. El lactato menos de 2, el pH entre 736 y 744. También hay otro monitoreo que se hace a nivel cerebral que se llama NIRS, que es un monitoreo por infrarrojo. Mide flujo. Lo normal es que esté a más de 60. El flujo urinario, mediante una sonda, ustedes saben que se mide el débito urinario y una bolsa recolectora, entonces tiene que ser de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora. Hay que ver si no hay hemodiálisis también y hay que hacer desconexión temprana del ventilador mecánico. Cuando el paciente está en ventilación mecánica, pues ya no tenemos que llevarlo al máximo, se puede decir, ¿no? Tenemos que bajarle un poco los requerimientos porque acuérdense que está con una membrana. El ECMO es oxigenación de membrana extracorpórea. Entonces, ECMO son sus siglas, ¿ok? Entonces, si yo estoy ya en ECMO, voy a tener un FIO programado menos del 40%, un PI entre 8 y 10, una PI
de menos de 25 y la frecuencia respiratoria de 8 a 10, ¿no? La anticoagulación de este dispositivo es clave también porque nos va a evitar que se formen trombos o coágulos, ¿ok? El objetivo que tenemos que llevarlo del TTPA es de 50 a 70 segundos. O si no tengo esto, puedo hacer que el TCA esté entre 180 y 220 segundos. ¿Cuándo se toma la primera muestra para poder identificar esto? 2 horas después de haber iniciado la heparina, ¿no? Y de ahí luego cada 6 horas, luego cada 8, y si ya está estable, cada 12, ¿ok? Con algunas variantes para el ECMO de canulación periférico y para el ECMO de canulación central. Ahora, ¿cómo monitoreo esta anticoagulación? ¿Es suficiente el tiempo parcial de tromboplastina? Pues no. El anti-XA es el gol estándar para poder determinar si es que está anticoagulado bien o no el paciente, ¿ok? También hay el ROTEN, ¿no? Y el ACT, pero que se complementan los otros, ¿ok? Las estrategias de descompresión. Cuando nosotros colocamos el ECMO, se tienen que colocar otros dispositivos, ya sean percutáneos o quirúrgicos, para poder disminuir la presión que está generando el ECMO en el lado izquierdo. Entonces le pongo un balón de contrapulsación y con eso disminuye esa presión, ¿ok? Entonces, puede ser balón de contrapulsación, impela, puede hacer un huequito en el sector intraauricular, ¿ok? Que se llama sectostomía por técnica de Raskin. eh, y después puedo poner una cánula por la punta del ventrículo, ¿no? Que es netamente quirúrgico. Ahora vayamos a balón, un poquito de balón de contrapulsación. Es el dispositivo que en realidad en los últimos años ha ido bajando de indicación y solamente ha quedado la indicación para pacientes que vienen con síndrome coronario agudo o que tienen una complicación mecánica, ¿no? O sea, se ha roto el septum interventricular, rotura de pared libre o ruptura de músculo papilar, ¿ok? Entonces la indicación todavía es 2A para esto, ¿no? Pero después de rutina no se recomienda, ¿no? No se recomienda. Incluso el ECMO han ido relegando, pero hay estudios que van avanzando y que nos pueden poner nuevamente arriba el ECMO. Las contraindicaciones son las que son parecidas a las del ECMO porque se pone un dispositivo en la aorta torácica descendente, ¿no? Si que tiene insuficiencia aórtica, disección, aterosclerosis, daño cerebral, endoprótesis previa, índice de masa corporal más de 40 también, y bypass cardio bifemoral, están contraindicados absolutos, ¿no? Y los relativos son si hay prótesis aórtica, arritmias, trastorno de coagulación, plaquetopenia. ¿Cómo funciona el balón de contrapulsación? A ver, miren, el balón de contrapulsación es un globo que está en la aorta torácica, genera un efecto neumático. Cuando se desinfla, va a hacer que disminuya la poscarga. Eso significa que le va a aliviar al ventrículo a que inyecte mejor la sangre. Esto trae como consecuencia disminución del trabajo cardíaco y disminución del consumo de oxígeno. Por ende, aumenta el gasto cardíaco. ¿Y qué pasa cuando se infla? Cuando se infla, va a aumentar la perfusión a nivel de las arterias coronarias. Va a llenar mejor la sangre en las arterias coronarias porque lo va a inflar. ¿Ok? Entonces, este es la onda del balón de contrapulsación, es una onda dicrótona, como se ve acá, y este es eh, la presión del balón, ¿no? Del ciclado, ¿ok? Del ciclado. Entonces, acá dos variables que genera el balón de contrapulsación, ¿no? Al momento que funciona, aumenta la presión media, y después también aumenta la presión coronaria, ¿ok? El balón tiene que quedar a 2 centímetros de la arteria subclavia, a 2 centímetros, porque si no se ocluye, así isquemia de brazo, ¿no? Hay algunos detalles que tienen que tenerse en cuenta como problemas en el ciclado del balón. Cuando es muy temprano, cuando es tardío. ¿Ok? El destete del balón de contrapulsación, nosotros lo vamos a indicar cuando primero se haya corregido la causa de manera parcial o total, lo cual lo llevó al paciente a estar en un estado hemodinámico inestable. Segundo, que el paciente tiene que estar estable en las últimas 6 horas. Y tercero, que cumplan los criterios de retiro de balón. Por ejemplo, bajo requerimiento de inopresores. ¿Cuándo hablamos de bajo requerimiento? Cuando ustedes están con noradrenalina en infusión menos de 0,05 microgramos kilo minuto, adrena menos de 0,05, dobutamina menos de 10 y dopamina menos de 10. Y alcanzar o llevar estos objetivos. Presión media mayor o igual de 70, presión sistólica más de 90, el índice cardíaco al menos que sea 2 litros, que no es normal, ¿no? Pero sí, con 2 litros podemos mantener la oxigenación.
La resistencia vascular sistémica que sea menor de 1500 dinas y el capilar menor de 18, PVC menor de 20. El estado mental, o está bien sedado el paciente o coopera para poder sacarle el balón, porque si no, nos complicamos todo. Lo puedo retirar el balón por volumen, que se hace reduciendo el 20-25% cada 30 minutos, o lo puedo hacer por frecuencia también. Cada ciclo le voy espaciando. Primero empiezo a disminuir la asistencia 1-1, 1-2, 1-4. ¿Ok? La ventilación mecánica también es importante aquí, ¿no? A tener en cuenta. Se recomienda primero que salgamos de ventilación mecánica para luego hacer el destete del balón. El otro dispositivo es el Impela. Este dispositivo ha demostrado disminuir mortalidad aproximadamente el 12,7%, que es significativamente estadístico. ¿Ok? Entonces se ha puesto mucho énfasis en lo que es el Impela ahora en choque cardiogénico. Aquí está. Los pacientes que están en SkyC, ¿no? Fueron más o menos el 97, ¿no? Tanto del grupo control, ¿no? Como del grupo que entró al flujo microaxial, que es el Impela, ¿no? No solamente para remarcar que fue el grupo más grande fue el SkyC, ¿no? Tienen diferentes tipos de Impela, 2.0, el 5.0, el RP, que es para el derecho nada más. El Impela tiene un rotor en la punta en forma de hélice de barco, por así llamarlo, ¿no? Y genera un flujo axial. Este flujo axial va a hacer que la sangre lo drene totalmente del ventrículo. Esta es la consola del Impela. Ustedes ven acá que hay curvas y estas curvas están asociadas a uno que es la presión media del Impela y el otro del paciente, ¿ok? Acá todavía no se disocian. Ustedes ven que están juntos acá. Miren. Están juntos todavía, uno encima del otro. Ok. Vamos al siguiente dispositivo que es el Centrima. El Centrima es un dispositivo de mediana duración, ¿ok? También tiene una bomba y también tiene una centrífuga y esta es su consola. Este es el monitor. El que ustedes ven acá es el monitor. ¿Ya? Entonces, este es de un paciente, por ejemplo. Lo que ustedes ven de celeste es el lado derecho del corazón y lo que ustedes ven en rojo es el lado izquierdo del corazón. Entonces, el paciente se está asistiendo por dos dispositivos, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Lo que habíamos comentado, ¿no? Este dispositivo suplanta completamente el gasto cardíaco. Como suplanta completamente, yo no voy a tener presión media. Yo no voy a tener presión de pulsatilidad. Solamente voy a tener presión media. Voy a tener una línea nada más. Y ustedes ven, miren, la presión media es de 80. El paciente no es que esté en paro, sino que acá el electrocardiograma usted lo ven en 99. Pero esto es lo que cambia, ¿no? Bueno, tuvimos pacientes con diferentes días de dispositivo. Este es uno de los pacientes, 70 días de corazón artificial. Luego de eso fue a puente a trasplante. Después hemos tenido un caso muy espectacular de una paciente que tuvo cerca de 412 días en este dispositivo de Centrima, la cual fue a otro dispositivo mucho más avanzado que se llama HeartMate. Este dispositivo de larga duración, y acá vamos terminando. Los dispositivos de larga duración, por ejemplo, está el Berlin Heart Score, también está el HeartMate 3, que es el que tenemos acá en INCOR, ¿no? Y está el hardware. Para nosotros indicar el implante de eso, tenemos que ir a una escala que se llama Intermax. Y acá el Intermax, como pueden ver ustedes acá, se clasifica hasta siete tipos. El Intermax dinámicamente y requiere de membrana o de dispositivo percutáneo. ¿Ok? También, acá, por ejemplo, en el Intermax 2 es un paciente que está deteriorado y que depende de inotrópicos. ¿Ok? El Intermax 3 todavía está tiene estabilidad hemodinámica a dosis bajas o intermedias, pero es dependiente todavía de dobutamina, ¿ok? Hasta el Intermax 7, ¿no? Entonces, de acuerdo al Intermax, por ejemplo, si estás en Intermax 1, es candidato el paciente o tiene indicación de poner ECMO o dispositivo percutáneo. Si es que está en Intermax 2, tiene la posibilidad de poner ECMO o dispositivo de mediana o larga duración, ¿ok? Intermax 2 y 3. Aquí les presenta el HeartMate 3, que es el último dispositivo que tenemos acá en el Instituto de Corazón, ¿no? Es un dispositivo de última generación, tiene una bomba de levitación magnética, ¿no? Que está en la punta del corazón y extrae sangre del ventrículo y lo lleva a la aorta torácica, como se ve acá, ¿no?
y este es el controlador, y acá tiene su cable alimentador que se llama Adranline. Estos son el controlador con sus baterías, ¿ok? Bueno, este es parte del procedimiento que se hizo a la paciente que se le implantó un HeartMate 3, una paciente que estaba como candidata a trasplante al inicio, pero no se pudo trasplantar porque tenía hipersensibilidad. Eso significa que con cada embarazo que tuvo la paciente se hipersensibilizó y no podía recibir un trasplante porque lo iba a rechazar al 100%, ¿ok? Entonces se tuvo esta oportunidad de poner el HeartMate 3 acá por primera vez en el Perú hace como 6 meses, ¿no? Eh, y después ya la paciente acá lo vemos en su control, hace 3 meses más o menos vino a su control y estamos haciendo el monitoreo de cómo está su dispositivo. Todos estos dispositivos no son inocuos, van a causar complicaciones tanto del paciente, que vendrían a ser las médicas, y también propias del dispositivo, ¿no? Entonces van a haber complicaciones neurológicas en el paciente, pulmonares como neumotórax, ¿no? Bueno, dentro de la neurológica las más frecuentes son sangrado, ¿no? Porque está anticoagulado. Cardíacas también pueden haber arritmias, tamponamiento, renales también. Lo primero que se deteriora en un paciente con choque cardiogénico es la función renal. Infecciosas también va a haber riesgo. Hematológicas también pueden tener hemólisis o un CID, que es la coagulación intravascular diseminada. Y en los que son ya propios del dispositivo, ¿no? Podemos tener fallas del oxigenador, cambios en el circuito, ¿no? Alteraciones del filtro, fallas en la bomba. En la cánula pueden haber isquemias o problemas de la cánula, ¿no? Isquemia de la pierna. El monitoreo, ¿cómo lo hacemos? En los pacientes, el monitoreo es en base al examen físico siempre. Un CBC nos va a dar mucha información de cómo está la presión en la aurícula derecha, las líneas arteriales básicas para ver mi pulsatilidad que se está generando en el ventrículo, el NIRS, que es para poder medir el flujo sanguíneo a nivel cerebral, y el catéter de arteria pulmonar. Como ustedes pueden ver acá en esta imagen, ¿ok? Como ustedes pueden ver acá en esta imagen. También hacemos uso de la radiografía de tórax, ¿no? La ecocardiografía, ¿no? Acá, por ejemplo, es un y el catéter de arteria pulmonar, ¿no? Esos son pacientes que están monitorizados. Y bueno, eso es lo que les traía hoy día. Espero que tengan alguna pregunta. Esta parte ha sido un poco más tediosa porque es amplia todo lo que es dispositivos. Sí, muchas gracias, doctor Fabricio Quiroz. Ha sido una ponencia de verdad muy interesante, especialmente por los videos, todo ello. Bueno, ahora Ujú. vamos a aperturar lo que son la ronda de preguntas. Por favor, a los participantes se le pide, bueno, comentar o hacerle alguna pregunta o compartir alguna experiencia que hayan tenido, ¿no? Los micros están abiertos. Y también pueden hacer las preguntas por el chat del Zoom, que con mucho gusto lo puedo leer para que el doctor pueda responderlo. Así vamos a dar unos minutos para las Claro, preguntas. ya, perfecto. Este, buenas tardes con los presentes y doctor Fabricio, buenas tardes. Brillante exposición. Soy una enfermera intensivista que poca experiencia con respecto a cardiovascular. Mi consulta es, para colocar estos métodos o estos métodos invasivos, ¿hay un límite de edad para el Impela, para el último que comentó usted? Y si este último que le han colocado, que es con batería externa, me imagino como que si fuera un marcapaso, pero que su función es diferente, ¿es permanente o transitorio? Ya, muy bien. Gracias por la pregunta para aclarar un poquito acerca de este nuevo dispositivo que ya lo tenemos en el Perú. Primero, para los dispositivos es de acuerdo al escenario y a la estrategia que tengamos. Por ejemplo, en lo que respecta a balón de contrapulsación, no tenemos un límite de edad, porque sabemos que el balón de contrapulsación va a ser como una estrategia de recuperación, de puente a recuperación. Paciente que sale, por ejemplo, en el contexto de un choque postcardiotomía después de una cirugía cardíaca y tiene 80 años, le ponemos balón de contrapulsación. No le ponemos más bien ECMO, porque el ECMO sí nosotros lo tenemos como límite de edad menos de 70 años, el ECMO, ¿ok? La membrana de oxigenación extracorpórea. Ahora, ¿Mm? lo otro también tiene un límite de edad, eh, va a variar también de la estrategia que nosotros tengamos, ¿ok? Miren, las estrategias en el mundo son diferentes.
Con la paciente específicamente, nuestra estrategia es destino, es puente a destino. Todavía no, la paciente no está como candidata a trasplante cardíaco. Por eso es que en la mayoría, en otros centros del mundo, este dispositivo es utilizado tanto como puente a destino como puente a trasplante. ¿Para qué? Para que se vaya condicionando la paciente en su performance físico, nutricional y todo, tenga más libertad, haga más fisioterapia, ¿no? Y la paciente entra de manera electiva, ¿no? Le sacan el dispositivo y le implantan el corazón o le trasplantan el corazón. Pero en este caso la paciente está hipersensibilizada. ¿Qué significa eso? Que tiene mucho anticuerpo, ¿ok? Que van a atacar el injerto y lo van a destruir. Entonces, a pesar que hicimos una desensibilización, no se pudo lograr el objetivo en esta paciente. Entonces, una de las estrategias fue ponerlo en puente, como puente a decisión todavía. Eso significa que nos vamos a tener el tiempo suficiente para poder investigar, consultar al extranjero, que ya lo hemos hecho, ¿no? Con todos los colegas que ya lo hemos hecho, ¿no? Pero para ver cuál va a ser el camino para ella, ¿no? Tal vez hacer nuevamente otra desensibilización, estando la paciente con el dispositivo, y si es que nos da el objetivo, nuevamente candidatarlo a trasplante, ¿no? Porque es una paciente joven, ¿no? De 30 y tantos años que tiene 3 niños, ¿no? Entonces, bastante complicado, ¿no? El límite de edad no hay, como le digo, tampoco en ellos, porque en otras partes del mundo hay mucha solvencia económica, pues lo ponen como puente a destino. O sea, ya le ponen el dispositivo, su paciente de 75 años, por ejemplo, y eso sería la última terapia que le dan a los pacientes con falla cardíaca avanzada. ¿Ok? Ese sería lo último que le dan. Ya. Doctor, y la última pregunta, con respecto al monitoreo hemodinámico invasivo, ¿con qué frecuencia utilizan ustedes el catéter Swan-Ganz o el sistema PAICO o qué otro método para hacer estas evaluaciones hemodinámicas? Ya, miren, nosotros como somos centro cardiovascular, nosotros más utilizamos el catéter Swan-Ganz, ¿no? Porque nos dan no solamente el gasto por termodilución, que es el gol estándar, el PAICO también nos da gasto cardíaco, pero nos da presiones de cavidades derechas, que es clave para nosotros en el manejo del paciente posoperatorio. Nos interesa mucho lo que es las presiones de cavidades derechas. Un ejemplo, si que el paciente tiene hipertensión pulmonar, ¿ok? Y necesitamos dar una terapia vasodilatadora pulmonar como óxido nítrico, yo tengo que tener algunas variables objetivas y eso me da el catéter de la arteria pulmonar, que vendría a ser la resistencia vascular pulmonar. Si es que está el paciente en falla derecha y yo tengo una resistencia vascular pulmonar por encima de 250 dinas, entonces tengo que ponerle óxido nítrico. Ese es un ejemplo, ¿ok? Entonces, no sé si respondo eso a su pregunta. Sí, sí, doctor. Y con respecto al PAICO, ¿qué tanta o han Nosotros tenido ustedes esa experiencia en Lo, este cono- lo método? conocemos, lo conocemos, pero no utilizamos el Paico acá nosotros. El otro dispositivo que utilizamos nosotros acá es el FlowTrack con Volume. El FlowTrack utilizamos, ese también Mm, utilizamos, el FlowTrack, ¿no? claro. Que es semi-invasivo, ¿no? A diferencia del catéter Swan-Ganz, que es netamente invasivo, Ok, ¿no? sí. Y también hay otro, y que nosotros utilizamos bastante la ecocardio. Para nosotros es fundamental, pero como les comenté, ¿no? Hay métodos invasivos como el catéter de arteria pulmonar, semi-invasivos como el FlowTrack con Volumview, y el otro no invasivo que es la ecocardiografía. Y los tres se complementan, ¿no? Los tres juntamos para poder hacer un manejo más optimizado, ¿no? Gracias, doctor. Ok, muy bien. Más preguntas, creo. Creo que habían unas preguntas ahí en chat. No, solo estaban preguntando acerca del link de asistencia, el cual será enviado más tarde. Ah, ¿Alguna ok. otra pregunta más, por favor? Recuerden que Ajá. los micros están aperturados. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, sí la escucho, claro. Muy buenas tardes, doctor. Hermosa exponencia y quería decirle una pregunta. ¿Todos estos dispositivos que usted ha mencionado lo tienen solamente el INCOR? O sea, el instituto o otros hospitales ya también se está innovando con eso. Ya, sí. Bueno,
Sí, ¿no? Esto es parte de un proceso. INCOR fue uno de los primeros centros a partir de 2010 en adquirir los dispositivos, dentro de ellos membrana de oxigenación extracorpórea y Centrimat. Pero ahora también hay otros centros como Almenara y Rebagliati que también tienen ya. Incluso Rebagliati fue antes que INCOR, de lo que respecta a membrana, ¿no? Pero todo creo que se juntó, todos los esfuerzos fueron para INCOR para poder avanzar en lo que es terapia de soporte, ¿no? Normalmente se puede implantar un ECMO en otro centro como el Sabogal, Almenara, y después nos refieren a nosotros para continuar con el manejo, o en algunos centros se quedan. Minsa también tiene ya este soporte circulatorio de corta duración que es ECMO, ¿no? Ya van 2 dispositivos en este año, ¿no? Almenara creo que van unos 3 o 4, ¿no? Revaliati ha parado, ha bajado un poco lo que es hacer el dispositivo, pero sí todavía tienen alguna casuística, si no sé, más recuerdo. Pero nosotros vamos ya cerca de 130 ECMOs en más o menos 10 años. Un aproximado de 1 o 2 ECMOs por mes es lo que nosotros ponemos. Y Centrima 1 cada 2 meses. Harmony 3, que es el dispositivo nuevo que les comenté, recién se ha puesto el primero en febrero, a finales de febrero. Muchas gracias, doctor, por la información. Y también el Impela que les he mencionado. Impela está acá en el Perú, está en el mercado, pero no se ha utilizado todavía en INCOR ni en ningún otro centro que sea a nivel del gobierno, ¿no? Pero sí, en particular en la clínica sí se ha utilizado el Impela CP, el Impela CP. Muchas gracias, doctor, por la información. Mm, Muchas ok. gracias. Hay una pregunta en el chat que dice movilización del PX, ¿cómo se debe dar? A ver, voy a verla. Movilización. Ya, ok. Sí, es una muy buena pregunta esa. Movilización del paciente, ¿cómo se debe dar, no? Sí, esos son cuidados que tenemos que tener que son importantísimos porque estos no son movimientos o cuidados habituales que se hacen con otro tipo de paciente porque el paciente tiene cánulas en las piernas. Entonces, se puede decanular el paciente. De manera accidental se puede decanular, ¿no? Entonces, estas cánulas están bien sujetas a la piel, tienen cinturones o correas que le llamamos nosotros, están apoyadas en duoder, están fijadas a la piel en puntos y tienen marcas con puntos referenciales, ¿no? No les he puesto acá, pero se hacen marcas en la piel con plumón para ver si no hay desplazamientos, ¿no? Entonces, esa es parte también del cuidado que se hace en enfermería, ¿no? Y sí, el movimiento se hace en bloque, no solamente lo hace una, ¿no? Lo hacen en bloque para poder hacer la limpieza del paciente, la asepsia, antisepsia, ¿no? Eh, un detalle importante, por ejemplo, es cuando nosotros trasladamos este tipo de paciente a los servicios de hemodinámica o a los de imágenes, ¿no? Hay que desmontar todo el aparato, hay que desmontarlo. Desmontarlo significa que hay que sacarlo de su andamio y hay que ponerlo en la cama del paciente. Hay que sacar el balón de oxígeno, hay que desconectar de los puertos de la pared del oxígeno medicinal y de la presión de aire que se tiene y poner el oxígeno que se tiene en el balón, ¿no? Entonces, eso es un protocolo que se lleva a cabo para poder hacer ese traslado del paciente, ¿no? Eso sí es bastante interesante, ¿no? Es todo un tópico, de lo que es movimientos y traslado del paciente con dispositivos. Y incluso ponerlo al paciente en fisioterapia estando con el dispositivo también. Perfecto, muchas gracias por responder las preguntas, doctor Fabricio. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente tema.